Gloria a Dios. ¿Cómo está la iglesia? Bendecida en Cristo, ¿verdad? Ya hace calor. ¿Sí se gozaron? Amén. Pues a eso venimos, ¿no? Mira, hermano, yo les compartí el otro día que todo ser humano tiene un vacío, ¿verdad? El grupo de Alcohólicos Anónimos lo llama vacío existencial en su interior. Y un vacío existencial, ¿por qué será existencial, hermano? No. ¿Tienen calor? O los prendo o los apago. ¿Sabes por qué existencial? Porque no puede ser llenado con nada del mundo. El dinero nunca va a poder llenar un vacío que tú tienes en tu interior. Todo ser humano, hermano, que no ha sido introducido a Cristo, es una problemática que tiene, ¿verdad? El dinero no puede llenar ese vacío. Una relación no puede llenar ese vacío. Las cosas materiales no pueden llenar ese vacío. Entonces, yo no sé si a ti alguna vez en tu vida te ha pasado que te compras algo que tú deseas y trabajas mucho, ¿verdad? Por lo que tú deseas. Y ya cuando lo tienes estás feliz, estás contento, una emoción, pero es pasajera. Ya después pasan los días y ya ni le haces caso a eso que compraste. Ya vistes otro más bonito y dices, no, pues ya quiero aquel, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama vacío, llenar, suplir, hermano. Queremos llenar algo, hermano, ¿verdad? Con cosas. Queremos sustituir con cosas, ¿verdad? El lugar que le corresponde a Dios. Porque Dios es el único que puede llenar ese vacío. ¿Sí? Es el único. Entonces, ¿cuál es la causa, hermano, de este vacío, hermano? La causa es, hermano, que dice la Escritura, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mira, vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos a hablar del significado del testimonio. Pero estos versículos te los quiero introducir porque es importante que nosotros entendamos por qué tenemos que dar testimonio. ¿Sí? Entonces, Romanos 5, 12. ¿Ya estamos ahí? 5, 12. Fíjate bien, Dice Pablo que por tanto como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, tú te das cuenta que en el momento en que el pecado entra al mundo por medio de un hombre, el cual es Adán, el hombre muere espiritualmente, el hombre se aparta de Dios y como consecuencia queda vacío en su interior. Una persona, hermano, que no vive en una relación, en una comunión con Dios, siempre va a estar vacía. ¿Sí?
Porque nosotros, hermano, tenemos que entender que somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y tenemos que estar conectados a la fuente de vida. Te tienes que conectar a la fuente de vida para que tú puedas ser guiado por la fuente de vida. Y que todas esas cosas que hay en tu interior, hermano, sean sanadas. ¿Verdad? Entonces dice Pablo que el pecado entró por medio de un hombre al mundo y por medio del pecado entró la muerte. A este vacío al cual yo te estoy hablando, hermano, es un estado de muerte espiritual. ¿Qué es estar muerto espiritual? Un día, hermano, dice la palabra de Dios que se le acercó un joven al Señor Jesús, ¿verdad? Y el Señor Jesús habla con él y después le dice, vente, sígueme. Y aquel joven le dijo, espérate tantito, deja voy a enterrar a mi muertito, deja voy a enterrar a mi padre. Y le dice el Señor Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, tú te das cuenta que el Señor Jesús estaba hablando de la condición de muerte espiritual que tiene el hombre. Y luego en Juan capítulo 3, el mismo Señor Jesús vuelve a hablar de esta problemática y da la solución. Cuando le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas del Espíritu, porque había una condición de muerte. Y para que el hombre pudiera ser conectado a la fuente de vida, era necesario que vuelvas a nacer del Espíritu. Porque luego le dice, el que no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Entonces, el propósito de la predicación del Evangelio y de que tú vengas a Cristo es que tú seas vivificado en tu espíritu para que puedas ser introducido al reino de Dios. Amén. Luego, ¿qué hizo esta muerte espiritual en nuestra persona, en nuestra vida? Dice Romanos 3:23. Esto está bien fuerte, ¿eh? Romanos 3:23. Romanos 3:23. Muchas de las veces, mira hermano, te voy a decir una cosa. Yo vengo de una vida de ¿cómo se dice? De una vida de excesos en todos los aspectos. Alcohol, drogas, mujeres, de todo, hermano. Amén. Entonces, yo recuerdo, hermano, que cuando yo predico el evangelio a ciertas personas, lo primero que me dicen es, porque la palabra de Dios enseña que todos tenemos la necesidad de Dios en nuestra vida. Esa es nuestra verdadera necesidad. ¿Tú necesitas de Dios? No. Yo tengo mi trabajo, tengo mi familia, gano bien, tengo mi casa, tengo mi carro. A mí Dios me bendice. Tienes la necesidad de Dios. No, yo no tomo, yo no fumo, yo no me drogo. Así era Nicodemo, hermana. Nicodemo era un hombre temeroso de Dios, un hombre que tenía pleno conocimiento de la ley de Dios, era maestro de la ley, ¿sí? Era un hombre, hermano, que decía, yo no tomo, yo no fumo, yo no me drogo, yo trabajo, no le falto a mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún con todo y esto, el Señor Jesús le dijo, necesitas volver a nacer.
¿Por qué? Porque dice Pablo que Romanos 3:23, porque todos han pecado. Aquí no importa si somos buenos o somos malos, hermano. No importa si eres bien trabajador y si cada fin de semana aportas. Todos, dice Pablo, todos han pecado. ¿Y cuál es el resultado de esto? Carecen de la gloria de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios. Esto me hace ser enemigo de Dios. No, pero es que yo si voy a misa, yo le pido, yo rezo, yo esto. Todos están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Entonces, ¿a qué vino el Señor Jesús al mundo? Precisamente a poner solución a este problema. Buenos, malos, ricos, pobres, chicos, grandes, ancianos, hombres, mujeres, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la Escritura. Entonces, el Señor Jesús dice cuál es la solución a este problema. Necesitas volver a nacer del Espíritu. Necesitas tener el nuevo nacimiento. Amén. Entonces, después, hermano, cuando el Señor Jesús, antes de que fuera ascender al cielo, dejó instrucciones a los discípulos. Primero, el Señor Jesús fue el primer discípulo de Dios en la tierra, porque Él vino a predicar el Evangelio. Él no vino a formar una religión, Él no vino a hablarte de religión, Él vino a establecer el reino de los cielos en la tierra. Y el reino de los cielos en la tierra se establece por medio de la palabra de Dios. Entonces Él deja el Evangelio de salvación, porque es el único medio por el cual el hombre puede ser salvo. Entonces Él es el primer discípulo. Después Él forma 12 discípulos, después 70 discípulos, y el día de hoy son miles y miles de discípulos. El Señor Jesús dice ahí entonces en Mateo 28, capítulo 28, versículo, ¿cuál era, hermano? ¿No te acuerdas? 19, Mateo 28, 19, la gran encomienda. Por tanto, vayan y hagan discípulos, ¿sí? A todas las naciones. ¿Qué es hacer un discípulo? Y ahorita vamos a entrar ya de lleno al tema. Mira, hermano, ahorita cuando la hermana empezaba el servicio, leyó Tito capítulo 3, del versículo 1 al 10, donde nos habla del testimonio, ¿sí? Donde nos habla, hermano, de que nosotros tenemos que dar testimonio de Cristo. Y precisamente es de lo que yo te voy a hablar. La palabra de Dios se confirma. Entonces, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es hacer un discípulo? El Señor Jesús predicó el Evangelio, les dio una formación, y luego ellos tenían la obligación moral de ir y predicarle el Evangelio a alguien más. Mira, hermano, es bien triste que allá afuera mucha gente, hermano, tiene problemas, tienen unos problemones. Y no digo que yo no, yo también. Pero hay una gran diferencia. El día de hoy yo sé a quién recurrir. El día de hoy yo sé que tengo un problema y sé a quién recurrir. Sé que tengo un padre, hermano,
¿sí? Que es el único que me puede ayudar. Gente, hermano, con problemas depresivos, yendo a un psiquiatra a que los llenen, hermano, de puro medicamento y anden todos dopados. Gente yendo al psicólogo, ¿sí? Gente yendo al grupo de alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos y un montón. Cuando la solución está en Cristo. En Cristo, hermano. Y no te cuesta ni un peso. Entonces, dice, te decía, es triste, hermano, que la gente allá afuera, hermano, teniendo problemas y muchos saben, hermano, dónde está la solución, pero a veces no estamos dispuestos a pagar un precio, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios. Dice el libro de los Efesios, ya para entrar de lleno en el tema, Efesios capítulo, ¿qué era? Ya se me perdió la cita, hermano. Efesios habla, dice que el príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento de los hijos de desobediencia. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1. Entonces fíjate lo que dice Pablo, cómo estábamos antes de venir al Evangelio, cómo estábamos antes de conocer del Señor Jesús. Dice Pablo que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ¿tú te das cuenta cómo Satanás, hermano, trae a la gente? Por el simple hecho de que la gente no recurre al autor y consumador de la vida. Amén. Entonces, el testimonio de Cristo, hermano, el testimonio de Jesús, amén, es sumamente importante que tú entiendas la importancia de dar testimonio. Allá afuera la gente se está perdiendo, ¿sí? Entonces, dar testimonio, hermano, es un compromiso que nosotros tenemos como creyentes. Un compromiso moral que tú tienes con Dios, hermano. Que no está en los mandamientos, pero es un compromiso moral que tú tienes con Dios. Amén. Pero el testimonio que tú vas a dar de Jesús, hermano, tiene que ir acompañado de palabra y de hechos. ¿Verdad? ¿Qué era lo que hacían los discípulos cuando el Señor Jesús le dijo, vayan y hagan discípulos por todas las naciones? En otra palabra le dijo, vayan y den testimonio de mí. Testifiquen que hay un Salvador. Testifícale a la gente que está teniendo un problema de adicción, de depresión, etcétera, etcétera, que hay un Salvador que puede libertar al cautivo, que puede libertar al oprimido. Ve y dale testimonio de lo que yo hice en tu vida. Testifica con hechos y con palabra.
es decir, tu testimonio, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, Juan capítulo 5, versículo 31 al 35. Dice la palabra de Dios: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Entonces, el Señor Jesús no podía dar testimonio de Él mismo. Por eso mandó a los discípulos. Juan capítulo 5, versículo 31 al 35. Entonces, dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Otro, o sea, mira hermano, para que tú pudieras llegar a Cristo, alguien tuvo que venirte a dar testimonio. ¿Sí? Alguien en algún momento te vino y te compartió lo que Dios hizo en su vida. Y también te compartió la palabra de Dios. ¿Sí? Te dio testimonio. Entonces, el Señor Jesús dice, versículo 32, que otro es el que da testimonio acerca de Él. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio en favor de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Entonces, dice que Él era la lámpara que ardía, ¿sí? Y ustedes se quisieron regocijar por un tiempo en Él. Ahora, ¿cuánto tiempo, hermano, dura una vela encendida? Hasta que se acaba, ¿verdad, hermana? Pero ¿qué sucede, hermano, si esta vela que se está consumiendo, tú llegas? Te voy a poner un ejemplo del testimonio, porque el testimonio, hermano, consiste en que a ti ya te predicaron el evangelio de salvación, ya creíste en el Señor Jesús, ya eres salvo por gracia, ¿verdad? Ya no hay de nada de lo que se te pueda juzgar, ya no puedes ser condenado absolutamente de nada, porque ya fuiste justificado. Dice la Escritura que con la boca se confiesa para salvación, mas con el corazón se cree para justicia. Entonces ya fuimos justificados, ya estamos participando de la salvación. ¿En qué consiste dar testimonio? En ir y contarle las buenas nuevas de salvación a otro. Entonces, en el momento, hermano, en que tú eres introducido a Cristo, tú eres como una vela que ardes en luz, ¿sí? Y para que la predicación del evangelio sea predicada a todas las naciones en todos los confines de la tierra, tenemos que hacer el trabajo, tenemos que hacer la labor de dar testimonio. Entonces, ya fuiste salvo, Dios ya te salvó por misericordia. Ahora tú tienes que ir y ser luz para otro que vive en tinieblas, para aquella persona que vive hundido en las drogas, en el alcohol, en la homosexualidad, en la prostitución, etcétera, etcétera, hermano, en la depresión. Entonces, una vela, hermano, está encendida y se empieza a consumir. ¿Qué sucede si antes de que esa vela se consuma por completo, yo llego y prendo otra vela?
¿qué va a suceder? La que se está consumiendo se irá a apagar. Sigue prendida, hermana. Y la nueva, la segunda vela sigue prendida. Y si tú llegas y prendes una tercera vela, sigue prendida. Hasta que una termina, deja de tener luz. Entonces, ¿cuál es el propósito de este ejemplo? Que tú entiendas, hermano, ¿verdad? Que hagas un poquito de conciencia como hijo de Dios, como una persona que tú has creído en el Evangelio, y que por la misericordia de Dios, hermano, el día de hoy tú estás aquí. ¿Sí? Hay que hacer conciencia, hermano. Hay mucha gente que necesita que se le predique el Evangelio. Hay mucha gente, hermano, tú eres esa vela. Tú eres esa segunda, esa tercera, esa cuarta, esa quinta, no sé, vela, que tienes que ir a prender otra vela, hermano, que está apagada. Alguien que necesita recibir el mensaje de salvación en su vida, alguien que está pasando por un problema y que ya no sabe qué hacer, que ya no tiene a quién recurrir. Ahí es donde entras tú, ahí es donde tú vas y hablas y das testimonio de lo que el Señor hizo en tu vida. ¿Cuál es nuestra labor? Introducir, hermano, a la gente que aún vive en una condición de muerte, traerlos a la vida. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, el propósito, hermano, ¿verdad?, de la predicación del Evangelio o el de dar testimonio a otros, hermano, es de traer más almas a los pies de Cristo. Tenemos que entender, hermano, que una religión no nos va a salvar. El único, Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Hacia quién? Hacia el Padre. Dijo él, yo soy la verdad. Yo soy la realidad. Yo soy el Padre hecho realidad al hombre. ¿Sí? Yo soy el camino, la verdad, y yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Entonces mucha gente, hermano, espera cuando muera ir al cielo con Dios. Mucha gente cree, hermano, que el reino de los cielos está en los cielos, cuando el reino de los cielos el día de hoy está en ti. El reino de los cielos está en tu corazón. El reino de los cielos está en tu espíritu, porque el reino de los cielos es Cristo. Le dijeron los discípulos, Señor, dinos, ¿cuándo será establecido el reino de los cielos en la tierra? Y le dijo el Señor Jesús, el reino de los cielos ya está aquí, está entre ustedes. Decía Juan el Bautista, cuando predicaba en el río Jordán, el reino de los cielos se aproxima, arrepiéntanse y vuélvanse al Evangelio. ¿Verdad? Pero luego el Señor Jesús predicaba, el reino de los cielos ya está aquí. Entonces, el propósito, hermano, de que se predique el Evangelio es para que la gente sea introducida al reino de los cielos. No a una denominación, no a una religión. Porque el reino de los cielos tiene que venir a morar a mi vida para que me restaure, para que yo sea restaurado, para que yo sea transformado. Amén. Entonces, cuando el Hijo de Dios, hermano, cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, dice la Escritura que Él era la luz
Juan capítulo, ¿qué? 1, versículo 3 creo que es. Juan capítulo 1, versículo 3. Versículo 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, Él fue la primer lámpara, hermano. Él era la luz. Entonces un día Él predicó a 12 discípulos y los hizo lámparas, los hizo velas. Luego ellos fueron y predicaron a muchos. Y el día de hoy, hermano, el evangelio, el reino de los cielos se está extendiendo. Amén. Entonces, gloria a Dios. El ciclo, hermano, de la salvación es el mismo. En algún momento el Señor Jesús les introdujo a los 12 discípulos para que pudieran participar de la salvación. Y luego esos discípulos empiezan a ser discípulos y a predicar el evangelio por todas las naciones. Y el día de hoy a nosotros se nos ha sido predicado el evangelio y el día de hoy nosotros, hermano, podemos participar de la salvación. Ahora, ahí te va la pregunta. ¿Qué pasa si tú no das testimonio a otro? ¿Qué va a pasar? Se va a perder. Tu vela se va a apagar. Vas a dejar de ser luz. Vas a dejar de ser útil para el Señor porque Dios te quiere utilizar. ¿Sí? Entonces, si nosotros, hermano, o los antepasados, ¿verdad?, no hubieran predicado el evangelio, el reino de los cielos no se pudiera haber establecido en la tierra y el propósito de Dios no se pudiera haber llevado a cabo. Pero gloria a Dios, hermano, porque hay muchas personas a las cuales el Señor, hermano, los ha levantado para que prediquen, ¿verdad?, el mensaje de salvación a otros. Esto es algo, hermano, que tú tienes que saber y como creyente, como cristiano, es una obligación moral que tú tienes con Dios. Yo sería bien egoísta de mi parte, hermano, si yo no predicara el evangelio, sabiendo que hay necesidad, ¿verdad? Entonces, aunque tú no conozcas a la gente, yo me acuerdo que un día, hermano, llegó una persona a mi vida y me empezó a hablar de Cristo. Y gracias a esa persona, hermano, el Señor me sacó de donde yo estaba. Una vida, hermano, de excesos, ¿verdad? Dice la Escritura que Dios toma de lo vil y despreciado. Cuando yo decía ya no puedo, fíjate hasta dónde estaba mi mentalidad mediocre, hermano. Yo decía, y el día que yo me deje de drogar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi vida? Porque todo mi tiempo lo invertía en eso. ¿Y qué voy a hacer? Así como... Entonces, hermano, el Señor nos saca, hermano, de ese abismo. Una depresión. No sé, hermano, una relación ya fracturada en tu matrimonio, con tus hijos, infinidad de cosas, hermano. El Señor vino a poner solución a todo eso, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios. Tenemos que ser lámparas, ¿sí?
Tienes que entender que como creyente tienes que dejar un legado, porque va a haber un momento en que tú ya no vas a participar de esta vida. Va a llegar un momento en que el Señor te va a llamar a cuentas. ¿Y cuál va a ser el legado que tú vas a dejar? ¿Sí? Mira, hermano, esto no quiere decir que tú ya porque vayas y le hables a alguien de Jesús ya vas a ser pastor, no, hermano. Para que tú puedas llegar a ser pastor, hermano, necesitas una formación y esto dura años. El día de hoy, hermano, dicen por ahí, hay muchos pastores maruchan. ¿Sí sabes cuáles son las maruchan? Sopas instantáneas, que tú las metes 3 minutos al horno de microondas y ya, está lista. Sopa artificial. El día de hoy hay personas así, hermano. Pero Dios, si tú te vas a la Escritura, a los hombres grandes que Dios utilizó, les dio una formación. Ahí está Moisés, hermano. Él era pastor. Él fue el que pastoreó al pueblo de Israel. ¿Cuántos años estuvo preparándose en el desierto? O sea, Dios, ¿cuántos años lo preparó en el desierto? 40. A fin de que Dios le pudiera entregar esa responsabilidad, ¿verdad? Entonces, el hecho de que tú vayas y le compartas a alguien el testimonio de Cristo, no quiere decir que tú ya vas a ser pastor. Tampoco te tienes que preparar, hermano. Tú sabes que hay un Salvador. Tú sabes que hay alguien que te sacó, hermano, de esa vida que tú llevabas. Y eso es suficiente para que tú vayas y le compartas a alguien que a lo mejor está en la misma situación que tú estuviste, ¿verdad? Entonces, todos los cristianos, hermano, debemos de predicar el evangelio de salvación o las buenas nuevas, que son las noticias de salvación. Tenemos que hablarles de Cristo a las demás personas. Porque tristemente, hermano, ¿verdad? Este testimonio en muchos se está perdiendo. Hay muchas personas que han conocido del Señor, hermano, y ya han sido salvos, y ellos no hacen nada, hermano, por rescatar una alma. Y eso es triste. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermano, para rescatar a nuestra familia? ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Sí? Entonces, principalmente, hermano, los de nuestra casa, tenemos la obligación. Mira, hermano, tú tienes la obligación. Y esto que yo te voy a decir, no quiero que lo vayas a malinterpretar, hermano. Pero tú tienes la obligación de traer almas a la iglesia, así como yo la tengo. ¿Sí? Entonces, un día, hermano, alguien llegó a tu vida cuando tú estabas pasando una situación difícil y te habló de Jesús. Y Jesús tocó tu corazón porque tú te dispusiste. Quizás a lo mejor estabas en un momento muy vulnerable de tu vida, el problema que estabas viviendo, y lo único que buscabas era una solución. Y como ya habías buscado en otros lados y no encontrabas la solución, dijiste, pues de aquí mero soy. El día de hoy, gracias a Dios, sigues aquí. Y no me refiero aquí en la iglesia, hermano, sino en los caminos del Señor. Como quiera que sea, hermano, tropiezos, caídas, como sea, pero te has levantado y sigues aquí. ¿Sí? Porque ese es el propósito de Dios. Y cuando Dios pone en una persona, hermano, la mirada, cuando tú ya has sido predestinado por Dios desde la eternidad, hermano, es imposible que tú te escapes. Ahora, en algún momento de mi vida, yo decía, bueno, pero ¿por qué yo he vivido tan mal? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? Y un día, ya estando en el evangelio, entendí que si yo no hubiera pasado por eso, hermano,
¿qué testimonio iba a dar yo del Señor? ¿Qué le iba a decir a la gente? ¿De dónde me sacó el Señor? ¿Verdad? Entonces Dios permite, hermano, que vivamos cosas en nuestra vida para que el día de mañana tú seas la persona que Dios utilice, ¿verdad? Para rescatar un alma. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué horas son? Ahora, dice el libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 15. Hechos 22, 15. Dice la palabra de Dios: porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. ¿A quién le dijo esto el Señor? A Pablo. Mira, cuando el apóstol Pablo, hermano, te voy a dar un poquito de historia del apóstol Pablo así de rápido. El apóstol Pablo, hermano, era un fariseo, dice, yo era fariseo de fariseos, es decir, nadie se la ganaba, maestro de la ley. En cuanto a la ley, dice él, yo era intachable. ¿Qué quiere decir esto? Pues que era de los que más cumplían la ley. Este hombre, hermano, estaba en contra de la iglesia primitiva de Cristo. Este hombre, hermano, era un sicario que defendía la ley de Dios a capa y espada y perseguía a los cristianos, hermano, y los encarcelaba y los mataba. Por Pablo, hermano, la gente fue incitada a apedrear a Esteban, ¿verdad? Entonces un día, hermano, la iglesia, haz de cuenta que se esparció y se desaparecieron, y Pablo se da cuenta que estaban en Damasco. Entonces va con el Sanedrín. En aquellos días el Sanedrín era pues las autoridades gubernamentales. El día de hoy pide un permiso, le firman una carta para él poder ir hasta Damasco, hermano, a perseguir a los cristianos, matarlos y encarcelarlos. Entonces le prestan unos hombres, soldados o policías, como tú lo quieras ver. Y dice que ahí va Pablo. Y en el camino, hermano, dice la escritura que tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Pablo perseguía a la iglesia. Entonces dice que él iba en el caballo y de repente vio una luz resplandeciente y escuchó una voz que le dijo: Saulo, porque él se llamaba Saulo de Tarso. Pero cuando él se rindió ante el Señor le cambió el nombre y lo llamó Pablo. Le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dijo: dura cosa es, ¿sí? Perseguirme. Vas en contra del aguijón. ¿Cómo se te ocurre, Pablo? En otras palabras. Entonces, cuando oye esa voz, hermano, dice que cayó al suelo ciego. Entonces se lo llevan, hermano, se lo llevan a Pablo a Damasco. Y cuando Pablo iba para Damasco, en Damasco había un discípulo de Dios que se llamaba Ananías. Y por medio de un sueño, Dios le habla a Ananías y le dice: va a ir un hombre así, 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 así. Se va a hospedar en tal calle, en tal casa, tal domicilio. Tú vas a ir y le vas a hablar de mí. Tú lo vas a llevar a los pies de Cristo.
Entonces, Ananías, hermano, va y hace lo que Dios le manda y da testimonio de Jesús. Y entonces, Pablo, hermano, dice la escritura en Hechos 22:15, que Ananías le dijo esto, ya una vez que estaba con Pablo, le dijo, porque serás testigo suyo, ¿de quién? De Cristo. Tú serás su testigo. Y lo mismo te dice el Señor a ti, tú serás su testigo, y cada uno de nosotros seremos su testigo. ¿Sí? Y esta es una declaración, ¿verdad? Porque Dios nos da poder y autoridad, hermano. Entonces, seremos testigos, hermano, de Cristo, porque serás testigo suyo a todos los hombres. Amén. Entonces, el Señor, Pablo, hermano, ¿sí? A partir de ese momento, dice que cuando él llegó a los pies de Cristo, cuando Ananías le profetiza, las escamas de sus ojos cayeron y él volvió a ver. Volvió a ver, hermano. Ciego por 3 días. Lo cual, esa ceguera, hermano, representa la ceguera espiritual del hombre. Pero también representa los 3 días la resurrección de Cristo. Amén. Entonces, Pablo a partir de ese momento se convierte en un testigo fiel del Señor Jesús, y a donde quiera que iba, dice que lo único que hacía era hablar a Cristo. Es decir, predicar el evangelio de salvación. Amén. Entonces, tú no puedes dar testimonio de algo que no sabes. Tú vas a dar testimonio de algo que has conocido, de algo que has vivido, de algo que tú sabes, es de lo que vas a dar testimonio. Tú sabes a Cristo, tú ya lo conociste, tú ya experimentaste la salvación. Ahora déjate ser utilizado por Dios. Y ve y da testimonio, hermano, primeramente en tu casa. ¿Sabes por quién se convirtió? En mi casa todos son, respetando religiones, todos son católicos. Al primero que Dios le habló, hermano, fue a mí. Hace 15 años, 16 años, el Señor tuvo un encuentro conmigo, hermano, y me hizo un llamado, y yo lo acepté. Y yo después, hermano, le hablaba de Cristo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a todo mundo, hermano. Y luego me llevaba unas despreciadas bien feas. Me decían cosas. Pero gracias a Dios, hermano, mi mamá, sí, vino rendida a los pies de Cristo. Gracias a Dios, mi papá vino rendido a los pies de Cristo. Mi hermano vino rendido a los pies de Cristo. Mi esposa, mis hijos, que andan de repente de rebeldones edad y no se quieren congregar, pero por ahí el Señor están en un proceso. Y quién sabe cuánta gente más, hermano. Porque el Señor un día me dijo, tú vas a ser testigo de mí. Tú vas a dar testimonio de dónde yo te saqué, de lo que he hecho en tu vida. Hermano, si tú supieras quién era yo, la vida, no daban ni un peso por mí, hermano, pueblo chico, infierno grande. Era de las personas que le decían a mi esposa, te invito a una fiesta. Ah, sí, pero no traigas a tu esposo. Hasta ese grado, hermano. Entonces,
El día de hoy, hermano, el Señor nos tiene dando testimonio de Él. Sí. El día de hoy el Señor, hermano, quiere que tú sigas dando testimonio de Cristo. Mira, hermano, no es por vanagloria ni nada, yo le doy la gloria y la honra al Señor. Pero el día de hoy, hermano, el hermano que es mi amigo y hermano en Cristo, ayer le di testimonio, hermano, y él ya conoce del Señor, él se congrega también. El día de hoy está aquí. Por la misericordia de Dios, los hermanos el día de hoy están aquí porque en algún momento les di testimonio de Cristo. Ya depende de nosotros si queremos permanecer en el camino del Señor. Pero yo les quiero decir, no se desanime. Un día, hermana, yo vivía en los centros de rehabilitación, entraba y salía, andaba mal, ¿verdad? Un día yo conocí del Señor en un centro de rehabilitación, ¿sí? Yo no me quedé en los caminos del Señor, mi mamá se quedó. Pasaron los años y Dios trató conmigo y el día de hoy aquí seguimos. Mi mamá ya está con el Señor y yo sigo aquí predicando el evangelio de salvación. Entonces, Primera de Juan capítulo 4 versículo 14. No sabemos entonces a lo mejor predicarle a la gente, pero sí sabemos que Jesús es el Salvador, ¿verdad? Sí sabemos que Él es el Hijo de Dios, que fue enviado al mundo, dice, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Primera de Juan 4:14 dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Esto es testificar. ¿Por qué ellos eran testigos? Porque lo habían visto y lo habían oído. Entonces ya fuimos justificados, ya fuimos salvos, ya estamos participando de la salvación, ya hemos sido introducidos al reino de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Testificar. Testificar, hermano. Eso es lo que tenemos que hacer, dar testimonio de lo que tú has visto y de lo que tú has oído. Amén. Compartirle tu experiencia a otros. Ganar almas para el Señor. Y eso es hacer tesoros en el reino de los cielos. Amén. Entonces, no quiere decir que tú vas a renunciar a tu empleo, por irte a dar testimonio, no. Puedes seguir trabajando, hermano. No quiere decir que vas a vivir del evangelio, tampoco. Tienes que trabajar. Entonces, debemos de ser testigos. Ahora, fíjate este otro testimonio, hermano. ¿Quién ha escuchado hablar de la mujer samaritana? La mujer samaritana, Juan capítulo 4, dice que un día, para empezar, hermano, los samaritanos no podían tener comunión, es decir, amistades con los judíos. Pues eran normas, ¿verdad?, de aquellos tiempos. Es como el día de hoy, los trinitarios con los unitarios, ¿no? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Te das cuenta, hermano? Bueno, no podían tener, hermano, una comunión, ¿verdad? Entonces, había un pozo que se le llamaba el pozo de Jacob, donde los samaritanos, hermano, iban a sacar agua todos los días a ese pozo, pues para su uso. Entonces, el Señor Jesús venía de predicar el evangelio con sus discípulos, y entonces los discípulos se meten a la ciudad de Samaria, y el Señor Jesús se queda en la entrada, y ahí pues ahí por donde estaba el pozo, ¿verdad? Y dice que de repente vio
venir a una mujer samaritana. Esta mujer venía a sacar agua del pozo, y cuando la mujer se acerca al pozo, el Señor Jesús le dijo: mujer, dame de beber agua. Y esa mujer se queda toda asombrada, al igual que los discípulos cuando ven que Él está platicando con ella, porque no podían ellos tener una comunión. El Mesías judío, la otra samaritana. Y entonces dice Juan capítulo 4, ¿verdad? Que le dijo: dame de beber. Versículo 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Versículo 9, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no tenían trato con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes vasija y el pozo es hondo. ¿De dónde pues sacarás esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que brote para vida eterna. Algo importante, hablábamos de un vacío existencial, ¿verdad? Al inicio. Entonces, beber del agua del pozo, hermano, representa que tú quieras participar para llenar ese vacío que hay en ti, para sentirte pleno, para sentirte feliz con cosas materiales. Muchas de las veces, hermano, esta mujer buscaba la felicidad en los hombres. Y tuvo 5 maridos, le dijo, y le dijo el Señor Jesús: y con el que ahora vives no es tu marido, ¿verdad? Entonces, esos maridos, hermanos, representan los placeres y los deleites que luego el hombre busca para satisfacer ese vacío. Pero el Señor Jesús le dijo: no bebas de esa agua, porque esa agua nunca va a saciar tu sed. Si tú bebes del agua que yo te doy, nunca más volverás a tener sed. ¿Sí? Si tú perseveras en los caminos del Señor y participas de Cristo todos los días, nunca más volverás a tener sed. ¿Cuál depresión? ¿Cuál insomnio? ¿Cuál tristeza? Porque en Cristo no hay cavidad, hermano, para esas cosas. ¿Sí? Entonces, versículo 15. Cuando la mujer entiende lo que el Señor Jesús le está diciendo, dice el versículo 15 que la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacar. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Por qué el Señor Jesús le dijo: ve y llama a tu marido? Ve y da testimonio de quién has visto. Ve y da testimonio de aquel que te dice: bebe de esta agua. Entonces la mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Versículo 19, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta.
nuestros padres adoraron en este monte, mas vosotros decís que en Jerusalén. Luego en el versículo, amén. Luego en el versículo, hermano, 25, me voy a saltar poquito por el tiempo. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, que se llama el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué buscas? ¿O por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro. Fíjate lo que hizo la mujer cuando fue convencida por la palabra, por Cristo. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces tú te das cuenta, hermano, que una vez que esta mujer tiene un encuentro con el Señor Jesús, tener un encuentro con el Señor Jesús es participar de la salvación. Entonces, una vez que esta mujer participa de la salvación, lo primero que hizo es ir a la ciudad y dar testimonio de Él. Dice que dejó su cántaro y que fue a la ciudad y le dijo a los hombres: vengan porque he visto a un hombre que me ha dicho, me ha profetizado, me ha dicho todo lo que yo he hecho en mi vida. Vengan a conocerlo, porque Él me ha saciado, me ha dado de esa agua de vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esta mujer, hermano, comprende que nada de lo que hay en este mundo puede saciar ese vacío. Esta mujer, hermano, por la misericordia de Dios, si tú te das cuenta, hermano, no fue nada planeado, todo fue predestinado por Dios, porque los discípulos entran a la ciudad, ¿verdad?, a comprar comida. El Señor Jesús se queda en el pozo, porque Él sabía como Dios, como omnisciente, porque todo lo sabe, sabía que esta mujer iba a llegar con una necesidad. Esta mujer tenía una necesidad en su vida, ¿sí? Buscaba saciar, hermano, ese vacío, ¿verdad? Una mujer insatisfecha, porque quizás a lo mejor la engañaron, porque quizás a lo mejor de niña, hermano, sufrió golpes, abusos físicos, psicológicos, traumas. Un hombre, hermano, que por una desilusión cayó en el alcoholismo, en la drogadicción, sí, etcétera, etcétera. Y esa es la condición del ser humano el día de hoy. Venimos de familias disfuncionales, padres que se han separado, golpes, maltratos. Vivimos en una sociedad, hermano, que ya está al tope de maldad, homicidios, secuestros, de todo. ¿Cuál es la necesidad del alcohólico? Una dosis. Del drogadicto, una dosis. No, hermano, es Cristo. ¿Cuál es la necesidad de un matrimonio disfuncional, de una familia disfuncional? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la solución al problema? ¿Divorciarse? ¿Hacer su vida? ¿Casarse con otro? ¿Casarse con otra? ¿Y que los hijos rueden la bola? Cristo. ¿Cuál es la necesidad de la prostituta? María Magdalena, ¿cuál era su necesidad y cuál fue su solución? Cristo. Dice la Escritura que le dijo:
A ver, mujer, ¿dónde están todos los que te juzgan? No, pues ni uno hay. Levántate, tus pecados son perdonados, vete, pero no peques más. Y dice que de ahí en adelante esta mujer fue seguidora de Cristo y predicaba el evangelio. Daba testimonio. Entonces, la sociedad, hermano, necesita a Cristo en su vida, en su corazón. Dentro de los hogares, hermano, la mayor necesidad es Cristo. Por eso el mundo está como está. Las personas necesitan a Cristo, hermano. Una persona que vive depresiva todo el tiempo necesita a Cristo. Una persona, hermano, que ya rompió una relación, no necesita otra, necesita a Cristo para poder entrar a otra relación. Estoy hablando de los solteros, no se me emocionen. ¿Sí? Tengo problemas con mi familia, necesitamos a Cristo. Porque Él es la solución, hermano, a todo. Por el lado que tú le quieras buscar. Ahí dijo el Señor Jesús, si tú bebieres, fíjate, no te obliga. Si tú, como diciendo es tu decisión, si tú bebieres de esta agua, ahí está la solución. Correrán ríos de agua viva en tu interior. ¿Cuántos quieren que corran ríos de agua viva en su interior? ¿Cuántos quieren ver, hermano, que el problema no se solucione, que sea arrancado desde la raíz? Pues tenemos que participar de Cristo. ¿Cuántos quieren que su familia sean salvos? No, es que mi esposo no toma, es bien chambeador, pero tiene un carácter que no, hombre, pero es bien celoso el hombre o la mujer bien celosa. ¿Cuál es la solución? Cristo. A todo, hermano, la solución es Cristo. Y si Cristo no es el cimiento y el fundamento de tu vida, de tu trabajo, de tu casa, de tu hogar, de tu familia, créeme que no va a prosperar. Va a haber división, ¿verdad? Cuando yo entendí esto, hermano, cuando yo entendí esto, que Cristo tenía que ser el centro de mi vida, que Cristo tenía que ser mi pilar, mi fundamento, mi cimiento, cuando yo lo entendí, hermano, mi vida cambió. ¿Verdad? Y yo te aseguro que Dios quiere cambiar la tuya. Dios la quiere transformar para bien. Pero tenemos que esforzarnos, hermano. Las cosas no son fáciles. Pero esforzándonos, hermano, vamos a llegar a donde Dios quiere que lleguemos. No a donde nosotros queremos, sino a donde Dios quiere que lleguemos. ¿Cuántos dicen amén? Pues gloria a Dios, pues vamos a ponernos de pie entonces. Pues ya la hermana me está diciendo, ya le hace así, que ya la hermana. Hermano Toño, véngase, échese la de despedida. Sí, hermanos, pues gloria a Dios por esta prédica. Espero que hayamos tomado para nuestra vida. La palabra de Dios es fuerte y eficaz, hermanos. Vamos a tomarla en las situaciones que estamos pasando. Yo los invito, hermanos. Somos ahí, hermanos.